Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a hablar en esta parte del concepto de los bloqueos. En la primera parte del electrocardiograma vimos los conceptos básicos, luego vimos en la segunda parte cómo calculamos el eje cardíaco. En una tercera parte ya integramos todo con los ondas y los complejos, cómo interpretar el electrocardiograma. Finalmente en esta parte vamos a hablar de los bloqueos. Déjeme acá poner el- el puntero, ¿sí? Entonces, nuevamente, arrancando en esta parte, sabemos que el impulso eléctrico cardíaco se desempeña y nace a nivel de nódulo sinoauricular, se va por las tres vías, el anterior, medial y posterior, hacia el nódulo auriculoventricular y bueno, y por una vía también por el haz de Hasman hacia la aurícula del lado izquierdo, ¿sí? En este nódulo auriculoventricular se hace un pequeño retardo fisiológico y por el haz de Higgs para luego desencadenar la despolarización de los ambos ventrículos. En esta parte, al ser bloqueo auriculoventricular, nos vamos a ocupar de ese retraso que se da a nivel del segmento auriculoventricular y la pequeña parte del haz de Higgs, ¿sí? Entonces, vamos a decir, acá en este esquema, cuando miramos tenemos el nódulo sinauricular que va a descargar el impulso, se desencadena y se transmite por la aurícula del lado derecho, una hacia el lado izquierdo, y en el nódulo auriculoventricular donde tenemos la zona de retardo fisiológico, ¿sí? Y es en esta parte en donde vamos a hablar de los bloqueos auriculoventriculares, o sea, son bloqueos supraquincianos. Hay varios tipos de bloqueos, como dijimos, los auriculoventriculares, que es lo que nos vamos a explayar ahora y lo que vamos a hablar, y los bloqueos de ramas y los bloqueos fasciculares que vamos a hablar en la siguiente clase. Este bloqueo auriculoventricular tiene varias características y se lo clasifica de varias formas por esas características. ¿Sí? Vamos a hablar de bloqueo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y bloqueos paroxísticos. Todos estos bloqueos tienen sus características a nivel electrocardiográfica específica que vamos a estar hablando desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R, ¿sí? Que es lo que no va a pertenecer a este tipo de bloqueo. El de primer grado, los hallazgos electrocardiográficos van a ser un intervalo PR mayor a 20 segundos. Toda onda P va a seguir de un complejo QRS. El QRS va a ser normal, o sea, va a ser un QRS estrecho. Si miramos este esquema en el cual tenemos la onda P en D1 o en B1, donde tenemos que tiene una característica bimodal con componente positivo y negativo, pero si contamos, ¿sí?, los cuadraditos chiquititos o miramos el cuadrado grande que tiene 20 milisegundos, vemos que se expande más allá de esos 20 milisegundos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un complejo un bloqueo de primer grado, ¿sí? ¿Qué puede desencadenar este bloqueo de primer grado? El uso de beta bloqueantes, de verapamilo, diltiazeno o inclusive la amiodarona, ¿sí? Enfermedades del nódulo sinusal, intoxicación por los digital, infarto agudo de miocardio de cara inferior, miocardiopatía Chagas y bueno, una caritis reumática también puede ser los involucrados en desencadenar el bloqueo de primer grado. Siempre pensar primeramente en el uso de fármacos y cuál puede ser el ocasionante de este bloqueo para justamente tratarlo y poder continuar con el análisis del paciente, ¿sí? En el bloqueo del segundo grado, los hallazgos electrocardiográficos es una P es interrumpida en forma intermitente. No siempre toda la P va seguida del complejo QRS y hay un defecto en la unión aurículo-ventricular o en el haz de His. Y hay dos tipos de bloqueo de segundo grado. ¿Cuáles son estos dos tipos de bloqueo de segundo grado? Tenemos el de Wenckebach o Moritz 1, en el cual este tipo de bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach, fenómeno de Wenckebach, el primer latido cardíaco del ciclo puede tener un intervalo normal o ya se encuentra levemente prolongado.
La primera prolongación del PR suele ser la más larga y el intervalo PR se prolonga paulatinamente hasta que una onda P no se conduce. ¿Qué significa esto? Si miramos el electrocardiograma, dijimos que el primer latido del ciclo puede tener un intervalo PR normal, como es el caso. El segundo se va prolongando hasta que llega una onda P, ¿sí? En el cual no es transmitido por un complejo QRS, ¿sí? En el cual en este vemos que tenemos la onda P, se prolonga un QRS, una onda P mucho más prolongada, un QRS, y vemos acá una T anómala, que en realidad esta T está alterada por la presencia de una onda P, y esa onda P no conduce un complejo QRS y vuelve a reiniciar el ciclo, ¿sí? Entonces, la onda P se va prolongando paulatinamente hasta que una onda P se bloquea y justamente no hace una conducción. El de segundo grado, ¿sí? MOVIT 2, la gravedad de la lesión es mayor que en el caso de MOVIT 1. Muchas veces ya están asociados los bloqueos de rama, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de este bloqueo de rama? Perdón, este bloqueo de segundo grado tipo MOVIT 2. La onda P bloquea en forma inesperada y habitualmente sucede en un grupo de latidos. La onda P con QRS puede ser con PR normal o prolongado y la onda P no va a seguir un complejo QRS. Entonces, las patologías asociadas pueden ser la intoxicación por digitálico o el vagotonismo, ¿sí? Miramos el electrocardiograma y tengo una onda P, un complejo QRS, una onda P, un complejo QRS y una onda P y no se condujo, no hubo una conducción, por lo tanto no tuvimos un QRS en ese electro y vuelve a iniciar el ciclo, ¿sí? Entonces, en este caso hay una interrupción inesperada que puede ser con el complejo PR normal o prolongado, pero siempre para que clasificarse en grado 2, ¿sí? MOVIT 2, ¿sí? El PR, ¿sí? Que se encuentra debe ser igual, o sea, no puede haber una prolongación porque si no vamos a estar hablando justamente del grado de MOVIT 1, ¿sí? Por lo tanto, y repetimos entonces, la onda P se conduce y de repente justamente un impulso no es conducido hacia la parte ventricular, por lo tanto no tenemos complejo QRS, ¿sí? Este MOVIT 2 grado 2 se puede también clasificar como 2.1. ¿Cuál es la característica? Que el grado 2.1 ya hay una alteración más significativa. Cada vez que vamos avanzando, vamos viendo que el paciente se encuentra en peor estado, o mejor dicho, el electrocardiograma va mostrando una gravedad en la progresión eléctrica. Los hallazgos electrocardiográficos del grado 2.1, sí, la conducción auriculoventricular es intermitente en forma constante. Dos ondas P, solo una se conduce. Las ondas P son regulares y los intervalos PR son iguales. Las patologías asociadas por lo general son enfermedades degenerativas o cardiopatías isquémicas. Y bueno, analizando el electrocardiograma tenemos una onda P, un complejo QRS de característica normal, una onda P sin conducción del complejo QRS, o sea, sin conducción a nivel ventricular. Y volvemos a iniciar el ciclo. Si vemos el anterior, vimos que varias ondas P con complejo QRS y una de repente se encontraba bloqueada o alterada. En este caso tengo de dos impulsos, solamente uno se conduce, por lo tanto clasificamos grado 2.1. Luego tenemos ya de segundo grado, alto grado, en el cual los hallazgos electrocardiográficos son los intervalos PP son regulares. Cada 3 ondas P, solo una va seguida de un complejo QRS. El bloqueo más severo del grado 2 y por lo general es una transición entre el bloqueo del segundo grado y de tercer grado, ¿sí? En este caso vemos que nos encontramos ante varias ondas P y solo una va conducida del complejo, se encuentra conducida y por lo tanto también muchas veces se ve una alteración en ese QRS con
con una R empastada, una T asimétrica, ¿sí? Finalmente, el de tercer grado es el peor bloqueo, en el cual la aurícula va por un lado y el ventrículo va por otro lado. Entonces, al tener esta disociación aurículo-ventricular, por lo tanto, también vamos a ver eso en el electrocardiograma. ¿Y en qué consiste eso? En que ninguna onda P va seguida de un complejo QRS, y si lo hay, muchas veces una coincidencia que se da en la hoja, en la tira que vamos haciendo del papel, y no justamente que se conduce. Y hay algunas características para mirar si es que eso sucede. Todos los complejos QRS son diferentes. La frecuencia es mayor e independiente, ¿sí?, que la ventricular. La frecuencia a nivel de las ondas P nos referimos en este caso. La frecuencia ventricular depende del ritmo de la unión o ritmo ventricular, por lo tanto se va a encontrar entre 30 a 40 latidos por minuto. El QRS depende de dónde viene el impulso, ¿sí? Las enfermedades que lo producen son enfermedad degenerativa, una enfermedad chagásica, los infartos, lo más común, las miocarditis, el uso de beta bloqueante cálcico o amiodarona, ¿sí? Entonces, analizando el electro, vemos que tenemos una onda P, ¿sí? Tenemos un complejo QRS, pero esta onda P no tiene nada que ver con este complejo QRS. Y no solo eso, si analizamos el complejo QRS, vemos que este QRS es más ancho, es más extenso, con una morfología anómala, por lo que este QRS viene por debajo de la unión auriculoventricular, ¿sí? Y vemos acá, por ejemplo, una onda P que se encuentra metido entre el segmento ST, ¿sí? Y se va alterando, y cada complejo QRS es uno diferente al otro, porque va a depender de dónde proviene ese impulso. Cuando más abajo, más hacia el haz de Purkinje nos vamos dirigiendo, el complejo QRS no solo va a ser más ancho, sino también el ritmo ventricular va a ser más lento. Entonces, el diagnóstico, ¿sí?, del tipo de bloqueo, vamos a tener el bloqueo auriculoventricular, la forma de conducción, cómo va a encontrar los intervalos. Es todo lo que estuve nombrando anteriormente, simplemente resumido en una tabla, en un cuadro, en el cual vamos a hablar de cómo se encuentra la conducción auriculoventricular, cómo se encuentra el intervalo PP, en el cual todos son regulares, como estuvimos nombrando anteriormente, a excepción del fenómeno Wenck, que se iba prolongando la P hasta que una se encontraba bloqueada, ¿sí? Es el mismo cuadro, simplemente en un esquema. Este lo encontré en la red y me pareció muy interesante y muy lindo para poder presentarlo, en el cual va clasificando los bloqueos según cómo se va dando. El de primer grado prolongando el intervalo P, el de segundo grado con los fenómenos de Wenckebach, donde cual hay una alterada, una bloqueada. El de tipo 2, como dijimos, la PR constante, o sea, PP constante, hasta que una no conduce. El de 2-1, en el cual una se conduce y otra no. Y el de tercer grado, donde la onda P va por un lado y el complejo QRS va por otro lado, ¿sí? Estos son ejercicios en el cual lo voy a dejar en el blog. Le invito a visitar, le invito a suscribirse al canal. Así pues vamos ejercitando a ver cómo le va a cada uno, y vamos a ir charlando también a ver qué piensan. Déjenos en comentarios. Y bueno, le invito a seguir para el próximo video.